Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más al análisis del mercado de las criptomonedas. Y como siempre empezaremos con una noticia, aunque la noticia de hoy es más bien una estadística que nos comparten, un estudio, bueno, que es interesante porque nos dice un poquito cómo son los inversores que están en Bitcoin desde hace tiempo y nos da una perspectiva de lo que podemos esperar de estos inversores en el medio largo plazo. Bien, os recuerdo también, como siempre, que tenéis ahí un link de referidos de Binance que os proporciona un 20% de descuento en las comisiones de compra-venta en todas vuestras operaciones dentro del exchange para siempre. Y os comento que estoy haciendo el análisis un poquito antes hoy, entonces es más complicado porque cuando queda menos tiempo para el cierre de la vela es mucho más fácil saber o intuir qué es lo que va a ocurrir al día siguiente. Ahora es un poquito más difícil, pero bueno, vamos a intentar, porque tampoco es que quede tanto, pero bueno, queda un poco más que otros días. Vamos a intentar que el análisis sea también preciso. Bien, el Bitcoin lo tenemos ahí en los 49.230 bueno, ahora 49.200 más o menos. Ha llegado a estar en 52.000 en este gráfico que vemos de Binance. No ha consolidado por encima de los 50.888, que es el nivel que tiene que consolidar para iniciar movimientos hacia la zona de máximos. Tampoco hay prisa, o sea, el movimiento hacia la zona de máximos va a tardar unos días. Supongo yo que más o menos viendo otro tipo de movimientos, si recordamos, por ejemplo, también esta caída que hubo en enero, pues la caída duró 4 días y el movimiento de recuperación 2 días. Yo creo que aquí ya vamos los 4 días más o menos de caídas, porque bueno, hubo uno de recuperación, pero más o menos sí, con los 4 días primeros de ese movimiento. No creo que vayamos a recuperar tan rápido como aquí, porque aquí había mucha fuerza en el mercado todavía. Estábamos a unos niveles, fijaros, estábamos hablando de que estábamos en 33.000, unos precios irrisorios, y comparado con los 49.000 de ahora, pues ya no es lo mismo, ¿no? Entonces desde aquí creo que le va a costar más tiempo, no va a ser en 2 días, evidentemente, pero yo creo que igual, pues estamos a jueves, yo creo que para el quizás martes o miércoles, yo me decantaría más por el miércoles de la semana que viene, puede que estemos rondando ya zonas cercanas a los máximos entre 55.500 y los máximos. Entre 55.500 y los máximos que hemos tenido son zonas que podríamos rondar para el miércoles quizás de la semana que viene. Y quizás un poquito más, porque ya digo que esto va a ser un poco más lento que la vez anterior y vamos a hacer una corrección más plana. Esto fue como un poco descendente, la plana esta. Yo creo que en esta la vamos a hacer más plana y quizás un poco con las ondas cada vez más pequeñas. Es decir, la onda puede que haya sido la más larga, la B un poquito más corta y se quede antes de los máximos, y la C todavía más corta que la B y se quede también lejos de los mínimos de la onda A. Yo creo que va a hacer una cosa así, que sería como una formación quizás triangular, o quizás acabe haciendo un triángulo, pero las primeras fases va a hacer así, o eso pienso. Bueno, luego lo dibujo en el gráfico, bueno, no sé si puedo dibujarlo aquí, creo que sí. Pues lo que pienso más o menos es eso, que va a repuntar un poco hacia esta zona alta, después bajar y después ya no sé si va a subir directamente o entramos en un triángulo y hacemos otros dos movimientos entre la parte alta y la parte baja. En el otro gráfico lo dibujaré un poco mejor cuando estemos en TradingView, que es la aplicación que utilizamos para hacer los vídeos, esta aplicación TradingView. Esto es el gráfico de Binance, que también tenemos TradingView dentro de Binance. Podemos poner original, que es un gráfico proporcionado por la plataforma, y TradingView, que es el mismo que tenemos, en TradingView. Bien, vamos con la noticia, que lo que os decía es una noticia de estadísticas. Nos dice que quienes compraron Bitcoin en 2017 se han convertido en los holders más fuertes según los datos. Los inversores que empezaron su aventura con Bitcoin hace 3 o 5 años, esa franja, tienen las manos más fuertes de lo que se podría pensar. Es decir, son auténticos holders, no gente que ha entrado y que le da miedo y que enseguida vende a la mínima que hay una corrección,
o que cuando hay una subida enseguida toma beneficios a todo correr, precipitándose y no dejando correr el precio, no dejando correr la inversión. Pues Bitcoin podría valer casi 3 veces más que en el apogeo de su carrera alcista de 2017, pero muchos holders de esa época se niegan a vender. Se niegan a vender y es así la realidad. Nosotros somos holders. Los últimos datos de la empresa de servicios financieros Bitcoin Unchained Capital muestra que los compradores de 2017 controlan una cantidad cada vez mayor del suministro de Bitcoin. Nos dice ahí el titular, los holders de 2017 no son manos débiles. Evidentemente las manos débiles ya salieron, porque si ha habido movimientos del mercado tan bruscos como la caída del 2018 y como la caída de marzo del año pasado, las manos débiles salen en esas caídas. Los que no están dentro son manos débiles y se lo tienen que hacer mirar. Si tú no estás en Bitcoin, es que eres mano débil, porque no has sido capaz de ver el potencial que tiene Bitcoin y has salido o bien asustado por las caídas o bien cogiendo un beneficio demasiado temprano porque no crees en lo que es Bitcoin. Ese es el... Y si no crees, pues eres caldo de mano débil. O sea, así de claro. De acuerdo con el gráfico Hold Waves de Unchained, que clasifica el suministro según la última vez que se movieron las monedas, aquellos que compraron hace 3 o 5 años están sentados en su inversión. Y es lo que se tiene que hacer. Una inversión es para sentarse en ella. Otra cosa es la especulación y eso lo hacemos en el otro canal. En el canal de Mercados al Día, el que le guste especular, ahí hacemos especulación. Cuando encuentras un activo con tanto potencial disruptivo, que además, porque esto por ejemplo en otras épocas no se sabía, por ejemplo cuando no había internet o cuando estaba empezando internet, la información que te llegaba era bastante limitada, tú no sabías que los grandes inversores estaban comprando X empresa y ahora lo sabemos, o sea, tenemos toda la información en nuestra mano de quiénes están comprando, cuánto dinero están metiendo, cantidades ingentes y esto es una inversión. Una inversión, que hay que diferenciarlo de especulación. Especulación, ya os digo, hacemos en el otro canal. El que quiera especular, pues que se vaya al mercado de divisas con los índices o lo que sea. El que está especulando con un activo disruptivo con el potencial de Bitcoin, intentando vender para comprar más barato en una tendencia alcista, no sabe lo que está haciendo. ¿No sabe lo que está haciendo? Ya os digo, dedicaros a otra cosa. En el mercado de divisas os irá mejor, porque allí sí que las divisas, pues como son bastante estables, se mueven para un lado y para otro indefinidamente. Algunas veces suben, otras veces bajan, pero no hay una tendencia alcista clara, os irá mejor que especular contra una tendencia alcista clara. Ya os digo. Bien. Desde la caída de los activos cruzados desde marzo de 2020, cuando Bitcoin cayó a un mínimo de 3.600 dólares. Bueno, eso en algún exchange, en otros yo he visto 3.850, pero bueno, desde la caída esa, el porcentaje del suministro de Bitcoin que se movió por última vez entre febrero del 2016 y febrero del 2018 aumentó del 5,57 al 13,38. Es decir, la gente que compró los activos entre esas fechas del 2016-2018 lo sigue sin mover. Los que están vendiendo son otros. La tendencia alcista en el precio durante 2019, gran parte de 2020 y todo 2021 no ha hecho que los inversores alcistas de 2017 vendan después de sobrevivir al mercado bajista de varios años. Por el contrario, la multitud de hold de 5 a 7 años y de 7 años a 10 años ha estado reduciendo su presencia durante el año pasado. A principios de enero, el 59% de toda la cantidad de Bitcoin en la red estaban sentados durante más de un año sin moverse. A final de mes, ese número se redujo al 57%, una disminución del 2%. ¿Vale? Así que 59% de la cantidad de holders que estaban sentados de más de un año estaban sin moverse y solamente un 2% se ha movido en esa fecha. Parece que la mayor parte de las transacciones de Bitcoin durante enero fueron Bitcoin en reposo durante menos de 3 años. O sea, la gente que ha comprado más recientemente son los que han vendido en realidad, que son los más inquietos porque, claro, han entrado recientemente al mercado,
a precios que ya, pues hombre, la sensación que da es que ya son más altos que los que compraron hace 4 años, entonces claro, esas prisas por vender algo que crees que está caro, cuando en realidad no lo está, hacen que esta gente que ha comprado recientemente sean los que más hayan vendido en el corto plazo. Es normal, es por un factor psicológico, ¿no? Claro. Nos dice que, sin embargo, los que estaban desde 3 y 5 años, en realidad han aumentado un 0,8, totalmente imperturbable por la volatilidad de precios. Estas son las personas que han estado reteniendo desde el último aumento de precios de 15.500 en enero de 2018 o desde $431 en enero de 2016. Los veteranos de 10 años se mantienen firmes. Los datos contrarrestan una narrativa informal que todavía se encuentra en línea y que afirma que Bitcoin rompió los $20.000 por primera vez desde 2017, el año pasado, lo de que desencadenó una venta masiva de los inversores desesperados por salir a la par o con un modesto beneficio. Esto lo tira por tierra esta teoría de que la gente cuando llegó a 20.000 vendió. No, los veteranos siguen manteniendo el Bitcoin y eso también le da una fortaleza importante al precio también. El hecho de que haya holders duros en cualquier activo hace que ese activo tenga mucha resistencia a las caídas. Nos dice pues que, como informó Cointelegraph, las ganancias posteriores produjeron ventas limitadas más allá de la multitud de inversores de ballenas y cualquier precio goteó agresivamente, perdón. El gráfico Whole Waves también confirma que el apetito por Bitcoin no se ha visto afectado por aumentos de precios más allá de 30.000, 40.000 e incluso 50.000. Es decir, la demanda sigue siendo fuerte a pesar del aumento de precios. Lo estamos viendo que a las empresas no les importa en absoluto pagar 52.670 por Bitcoin, como ha hecho MicroStrategy recientemente. Mientras tanto, nos dice una categoría separada los que compraron antes de 2011 es igualmente responsable de la mayor cantidad de suministro. Desde el 15 de marzo de 2020 su participación ha aumentado del 6,85 al 10,24. Estos los que compraron antes del 2011. Bueno, pues ahí tenemos los datos. Aquí nos compara 3 gráficos, uno de MicroStrategy, otro de Bitcoin y otro del oro. El oro descendiendo y Bitcoin y MicroStrategy subiendo. ¿Vale? Y no vamos a comentar mucho más de esta noticia, que más o menos lo que os quería hacer ver era eso, que los holders se mantienen fuertes desde hace mucho tiempo y posiblemente seguirán haciéndolo durante bastante tiempo más. La gente tiene en mente precios objetivos mucho más altos de los que tenemos ahora y seguramente plazos de tiempo de 4 a 10 años. Bien, vamos con el análisis. Como decíamos, hoy a la mañana estaríamos entre la zona de los 48.764 y 50.888. Hemos intentado superar el 50.888, no lo hemos conseguido, nos hemos vuelto a meter en el rango este horizontal que lleva estas últimas horas, bastantes horas ya. Estamos intentando salir ahora por la parte baja, le ocurrirá, yo creo que lo mismo que le ha ocurrido por la parte de arriba, se volverá a meter en las siguientes velas otra vez en el rango ese. De no ocurrir eso todavía, pues como decíamos a la mañana, podría haber alguna caída adicional a estas zonas de por aquí, no sé, 47.400 quizás, o no sé, por esa zona. O quizás haga un amago también de caer a los mínimos anteriores, como ya nos hizo la otra vez, si recordáis, el día 27 de enero, que ya casi ha pasado un mes, hoy estamos 25 de febrero. Recordad aquel día que todo el mundo se ponía súper catastrofista y nos íbamos a 10.000 y no sé qué. Pues aquí puede intentar hacer algo similar y para engañar un poco a la gente, aunque lo dudo, porque creo que ahora mismo en esta zona ya tiene un soporte lo suficientemente sólido como para empezar a pensar en subidas para los próximos días. Le costará consolidar seguramente los 50.888. Una vez que lo consolide, pues el siguiente objetivo, ya sabéis, es la zona esa que hemos dicho de 55.400, 58.000, esa zona cercana a los máximos, que no sabemos exactamente en qué punto se quedará, pero entre esos 55.400, 58.000 y pico que fue el máximo, ahí se quedará la onda B
en la que estamos y de la que queda un impulso todavía, ¿no? Porque hemos hecho aquí la onda A en 3 subondas, 1, 2 y 3. Ahora está empezando la siguiente onda, que ya tenemos el movimiento A, movimiento B es todo esto que está haciendo, y el C es cuando rompa hacia arriba y lleguemos a esa zona de 55.000, 57.000, 58.000, donde sea. Y luego nos quedará la onda C y ya ahí se dará por concluida la corrección, a menos que en lugar de ser una onda plana sea un triángulo, que también es posible, pero hasta el punto C todo va igual, solo cambiaría a partir del punto C, que si en vez de ser ABC es triángulo, le quedarían otras dos ondas más, y si es el ABC que estamos diciendo, pues ya saldríamos directamente al alza. Hasta el punto C vamos igual, por lo tanto no hay ningún problema. Cuando lleguemos al punto C es cuando tenemos que plantearnos si seguimos en una onda plana realmente, o si estamos haciendo un triángulo, que ya lo veremos también. En principio, ahí donde está ahora mismo parece que es una zona importante de soporte y que no debería perder. Y si la pierde, será pues de esos típicos movimientos bruscos que duran muy poco y que en 2 horas otra vez se vuelve a meter en la zona, y seguramente más limpio el mercado todavía como para seguir subiendo. Bien, vamos un poco con las altcoins. Hay de todo hoy en las altcoins. Algunas subiendo fuerte, otras un poquito estancadas, como es el caso de Agave, por ejemplo, que se ha quedado un poquito parada. OneInch, por ejemplo, una subida muy fuerte del 18%, casi 19%, recuperando esa línea de tendencia bajista que teníamos dibujadas y casi llegando a la resistencia de los 9.326. Lleva una tendencia bajista bastante fuerte ya, desde hace muchos días, y por fin reacciona. Parecía que no iba a reaccionar nunca. AVE también está en esa situación de estar a punto de reaccionar, pero todavía no lo hace. Ha roto esa línea de tendencia bajista que teníamos dibujada, pero no ha sido capaz de ir a por los 8.377 a intentar romperlos. Le está costando un poquito. Vale. Vamos a ver qué más hay por aquí. Bueno, Cardano sigue con buen comportamiento, ha roto los máximos anteriores, se choca con la línea de tendencia que ahora hace de resistencia. Tiene acontecimientos cerca, por eso se está comportando de momento bien. Vamos a ver qué tal continúa. ADX también rebotando en la zona de soporte de los 1107. Aquí tenemos dos subidas muy importantes. AGI, que justo cayó al soporte antes de ayer, esta zona de 247, y ha rebotado de forma muy fuerte desde esos niveles. Y tenemos a Ion con un 16% de subida también comportándose bien, con movimiento también de máximos y mínimos crecientes en toda esta zona. Son monedas menores, pero que se están comportando bien. Algorand se ha quedado un poco estancada, intenta esa recuperación, el gráfico no es malo y la zona de los 2600 es bastante factible en el medio plazo, solo que todavía no ha salido con fuerza porque el mercado tampoco es que esté muy fuerte, ¿no? En general no está muy fuerte, hay algunas en particular que sí, como estamos viendo, pero en general no. AirSwap es de las que se ha quedado muy parada también. Ya vemos que hay mucha diferencia entre unas y otras. No es una subida ahí generalizada que todas suban entre un 5 y un 8%. Hay algunas que suben exageradamente mucho y otras que prácticamente no hacen nada. Este es el caso de AirSwap, que se ha quedado en el soporte, en esos 411, y de momento no se mueve de ahí. En el momento que salte al alza, pues se pondrá por encima de 500 con bastante facilidad, porque de esta zona es muy fácil salir hacia la zona de 500 o 530. Lo más difícil ya es luego llegar hasta 572 y superarlo, que también es un objetivo, pero ya más de medio plazo. Atom también lleva varios días cayendo. La figura que está haciendo es un poco fea. Vamos a ver si no se confirma, porque si no podría ser un hombro, cabeza y hombro que le daría lugar a caídas importantes. No cuadra mucho con el resto del mercado, porque el resto del mercado parece estar alcista y es probable que esta figura se desdibuje en cualquier momento y vayamos a los 4.722, pero hay que estar atentos por si acaso. El comportamiento hasta ahora había sido muy bueno y no creemos que deba cambiar ese comportamiento. La que se ha comportado muy bien todos estos últimos días es Audio. Solíamos decir que el objetivo tiene ahí en 1072. Si lo rompe puede salir al alza con mucha fuerza. Así que si alguien está dentro y quiere arriesgarse a aguantar, a ver si llegamos a 1500, pues puede aguantar tranquilamente, o 1400, puede aguantar, porque si rompe ese 1072 la subida puede ser fuerte.
pero no estamos seguros de si lo va a romper o no. Ahí tiene una resistencia importante y recordad cuánto tiempo le ha costado también a STX, por ejemplo, romper el 1700. No tiene por qué romper a la primera audio, aunque la pinta es buena y da la impresión de que sí que va a romper y que puede llegar bastante lejos. Ahí lo dejo. Van también es de las que se ha quedado muy paradita en zona de soporte. Ahí debería empezar a rebotar también. Basic Attention Token recupera los 1025 por los pelos. Todavía queda para el cierre bastante. Si termina por encima de ese nivel, podemos verla rebotar hacia la zona de 1200 o 1200 y pico en los próximos días, a nada que el mercado esté un poquito mejor. En general, con una pequeña recuperación del Bitcoin a la zona de los 52.000, 53.000 debería ser suficiente para que las altcoins tuviesen un impulso importante. Binance cayendo un poco, pero ha ganado muchísimo terreno últimamente y, bueno, mientras no pierda esa tendencia alcista, no hay problema. En el momento que perdiese estos niveles, esta línea, pues podría entrar corrección. Todavía tiene margen para ir hacia la línea, así que podría bajar algo sin que se perdiese esa línea de tendencia, pero si baja más de esa línea de tendencia, las cosas cambiarían un poco. De todas formas, está bastante ahora mismo en auge Binance y todo Binance Smart Chain. Había hecho una noticia por ahí que hablaba de la competencia que puede llegar a suponer para Ethereum. Lo que pasa es que no la he querido comentar porque si no siempre me dicen que hablo mal de Ethereum, pero que sepáis que había una noticia por ahí hablando de eso. Si el que la quiera ver, que la vea. Yo ya no quiero saber nada de Ethereum porque luego siempre me caen palos solo porque soy prudente con esa moneda. Bien, BTC ST, corrigiendo un poco, en esa zona todavía puede tener un pequeño margen de subida, pero tampoco ya mucho más, porque la rentabilidad que está dando depositando esas monedas para hacer minería, pues está siendo alta, pero tampoco ya es una exageración como para pagar cualquier precio por esta moneda. Estos precios están bien, todavía puede subir un poco más, pero tampoco se puede exagerar ya mucho más, ¿no? Cake bajando un 10%, rompiendo esa línea de tendencia alcista. Ojo, porque empieza a peligrar, empieza a ser bastante factible una caída fuerte en Cake. Se había inflado mucho. Yo la he comparado muchas veces con CRO, porque la situación es muy similar. Todas estas monedas que te las regalan gratis por hacer staking en algún sitio, al final es más monedas que salen, más monedas que salen, más monedas que salen. Y la gente compra estas monedas porque te dan más monedas y compra más porque te dan monedas y te compran más. Pero claro, cuando llegas a un precio que estás pagando porque te den una moneda que vale céntimos, estás pagando 12 dólares por monedas de Cake, entonces a nada que te baje un 10, un 20, un 30%, te tienen que estar dando moneditas de esas que valen un céntimo a mansalva durante un montón de tiempo para que recuperes la inversión. A la gente se le va un poco de las manos estas cosas. Cuando regalan algo, la gente está ahí y no se da cuenta que el regalo no existe. El regalo era bueno cuando las monedas estaban muy baratas. Ahora que están muy altas ya no es un regalo. Estás pagando tú por esas monedas. Estás pagando un precio de 12,54 ahora mismo. Así que cuidado con eso. Bien, CHR recuperando también casi en los 116 ya. Estos precios que tuvieron aquí eran muy buenos para haber entrado, la zona de 90. Lo comentábamos, creo recordar, el día que estábamos haciendo ese vídeo. Chile también buen comportamiento y también hemos hablado mucho de esta moneda. Las monedas de fútbol van a dar que hablar. Nosotros nos hemos anticipado demasiado, es verdad, nos hemos anticipado demasiado. Entramos muy pronto, se nos vino el mercado abajo, pero estas monedas a la larga van a tener mucho juego y Chile puede ser uno de los ganadores en el futuro, ¿no? De momento ahí lo vemos, repuntando bastante, ha estado por encima de los 120. Ayer lo comentábamos que posiblemente tendría estos repuntes y seguirá subiendo seguramente
pues posiblemente primero hacia la zona de 162 más o menos, que tiene una pequeña resistencia aquí, hacia esa zona y luego seguramente incluso más arriba. Le tardará su tiempo, evidentemente no va a subir de un día para otro. Fijaros cuánto ha tardado, por ejemplo, en subir FTM. Ha tardado 2 meses en llegar a los niveles que está. Esto no va a subir de la noche a la mañana, porque la gente que invierte en criptomonedas tiene la falsa creencia que va a invertir hoy en criptomonedas, veía yo un meme de eso precisamente, y que mañana va a tener un Lamborghini en la puerta. Eso no es así. Si tú quieres revalorizaciones altas, vas a tener que estar con las monedas mucho tiempo, porque si no, te vas a sacar un 10% y con eso no vas a tener revalorización alta. Entonces, si inviertes en una moneda que puede tener potencial, la tienes que tener meses para que se desarrolle ese potencial, no 2 días. Bien, Compound luchando con la resistencia de los 8.899, de momento no la supera, pero no está mal. Esa vela que ha hecho hoy es una especie de banderita, todavía quizás no rompa mañana, pero si se queda por esos niveles otro día más, al día siguiente podría ir hacia la zona de 9.751. También podría ir directamente mañana, pero si hace un día de pausa ahí no estaría mal porque confirmaría una figura de banderita. Coti subiendo un 20%, sigue mostrándose con mucha fortaleza. El comportamiento técnico ha sido genial, todo perfecto, porque un doble suelo o taza con asa, si queréis llamarlo, se puede interpretar de las dos maneras, da igual, un suelo bajo con un suelo un poco más alto o una taza con una asa, me da igual. La figura lo que importa es que rompa esta zona, que es la línea de la ruptura, que son los 220, lo rompe claramente, cae otra vez a apoyarse prácticamente en esa zona, vuelve a subir, vuelve a caer al máximo anterior aquí, estos 2 días del 12 y 13 de febrero, aquí cae 2 días a apoyarse y rebota otra vez con mucha fuerza. Comportamiento técnico perfecto y subida espectacular, la verdad. La verdad. Seguimos. CTSI también subida del 34%, vuelve a activarse, casi llegó a la línea de tendencia, no llegó a tocarla por los pelos y desde ahí pues el rebote está siendo también tremendo. Son dos monedas que antiguamente se han comportado bastante a la par, CTSI y COTI, las hemos analizado muchas veces, casi siempre estaban ahí más o menos haciendo lo mismo y en precios parecidos y siguen estándolo. Fijaros, una está en 438 y la otra 459, más o menos van parecido en precios. Aquí se distanció CTSI por una noticia puntual, pero otra vez vuelven y están en situación muy similar. Y empresas que han tenido una caída además muy fuerte desde sus máximos que marcaron pues en agosto del año pasado y que luego se han recuperado bastante bien, o se están recuperando bastante bien. DAS en negativo, la pinta no es muy buena del gráfico. Hombre, mejoró bastante con este movimiento de suelo, pero ahora en esta última fase pues parece que está perdiendo un poco de fuerza y podría ir hacia la zona de los 4.050, 4.040. Tenemos también luego Digibyte, que sí que creo que desde esta zona puede ya empezar a rebotar. 119 no me parece mal precio después de ver cómo se ha comportado estos 2 últimos días. Ayer todavía pensaba que podían bajar un poco más, pero viendo el comportamiento de ayer y de hoy, me da la sensación de que en esa zona ya podía ser una buena zona para empezar a acumular, con posibilidad de verlo en 140, no tardando mucho. Día 4.466, también en una zona en la que podría empezar a rebotar, es otra que se puede empezar a acumular. Recordad que esto lo decíamos de Nier estos días atrás y Nier ha salido con bastante fuerza hoy, ahora lo iremos a ver. Dogecoin bajando de nuevo, se le acaba la gasolina y ya los pump ya no funcionan tanto. Ya está la gente un poco escamada con esas cosas y seguramente la veremos bajar fuerte. Todavía le queda un mes para llegar a los 50, finales de marzo. Creo yo, vamos. DOT corrigiendo, pero muy poco. A la mañana decíamos que cualquier corrección de DOT puede ser interesante para ir comprando. Comprar un poco ahora, esperar si cae a los 60.000 para comprar un poco más. Por ahí es buena zona, desde mi punto de vista.
Bueno, aquí tenemos unas que suben 15%, pero no las seguimos mucho, además son poco líquidas. Elrond, queriendo mejorar también, esa vela también es muy interesante, esta vela que está haciendo Elrond, y le puede llevar hacia la zona de 3.400, más o menos. Incluso, bueno, sí, 3.400, 3.500, aunque tiene una pequeña resistencia un poco antes, aquí en 3.200 y pico, pero bueno, sí, esa zona podría llegar. Esta vela ya es bastante interesante, sobre todo si cierra ahí ya. No sé si logrará cerrar ahí, pero si cierra ahí ya es muy interesante. Subida, recuperación de ELF, que está otra vez acercándose a los 498 para intentar romperlos. ENJ, subida del 21%, que en algunos momentos ha llegado a ser más. Ayer estaba en zona de soporte en los 912. EOS no termina de rebotar, está en esos mínimos. La impresión que da es que en cualquier momento va a ir hacia los 912, pero le está costando salir de ahí. Ethereum cayendo un 3%, la pinta sigue siendo mala de momento. El punto importante es esa línea a la que está a punto de tocar, y si pierde esa línea le vamos a ver sufrir bastante. Si no la pierde, bien, puede rebotar hacia la zona de los 0,036, pero ojo porque el comportamiento que lleva desde el día 5 de febrero es bastante malo. Yo diría que de todas las altcoins importantes que hemos analizado habitualmente, solamente se puede comparar un comportamiento tan malo con el de Link, de las que analizamos así habitualmente, evidentemente, ¿eh? No estoy contando con Tron o alguna otra chunga de esas, que no. Estoy hablando de IOTA, de Cardano, de Aave, de todas estas, de DOT, todas estas. Pues posiblemente sea de los peores comportamientos junto con Link. Y está ahí en una zona muy peligrosa, ¿eh? Muy peligrosa. Y la gente está muy confiada. Cuando la gente está muy confiada es cuando llegan los palos más gordos. Yo solo digo eso. Me ha pasado en otras inversiones, ¿eh? Cuando la gente confía mucho en una cosa y todo el mundo está de acuerdo, malo, malo. Bien, EWT, a la mañana decíamos que ha confirmado el doble suelo. Y bueno, a la mañana prácticamente estaba ahí en la zona del soporte y ya está rebotando hacia la zona de 29.500 y posiblemente vaya hacia los 34.000, posiblemente. Bien, Fed también rebotando, otra que se está comportando bastante bien últimamente. Cada corrección importante que hay, luego le siguen rebotes también bastante buenos, porque fijaros, hoy un 9%, no está nada mal. Lo que pasa es que a nosotros esos niveles ya no nos parecen tan atractivos como para entrar, nos parece atractivos un poco más abajo en la zona de 410, 370, 330, ahí serían esos niveles para ir cogiendo posiciones. FTM parece que ya se le ha terminado el punch, hoy ha sido ya la traca final, fijaros hasta dónde ha llegado, más de 1.700, y ahora ya estamos en 1.346, la subida ha sido espectacular, espectacular, desde los mínimos, ¿eh? Pero eso, lo que os digo, alguien que quiera ganar bien tiene que estar aguantándola pues bastante tiempo, pues igual desde mitad de enero hasta ahora, pues un mes y medio casi, sí, un mes y medio casi. Perdón, esta no era la que quería mirar. GRT, corrigiendo un poco, sigue bajo esa tendencia bajista que no la habíamos dibujado, pero la vamos a dibujar. Decíamos el otro día que no la dibujábamos de momento. Aquí la tenemos. Sigue bajo esa sigue bajo esa tendencia. Mientras no la rompa, pues todavía hay posibilidad de caídas adicionales. La zona esta de los 3.000, 2.600 es la zona en teoría de entrada. Si hay caídas hacia esos niveles, pues sería de comprar. Lo que pasa es que lo veo difícil que caiga hasta ahí porque a menos que venga un varapalo generalizado en las altcoins, parece difícil que una altcoin en concreto que se ha estado comportando bien caiga tanto, ¿no? Pero si por lo que sea ocurre esa caída, esa zona es buena zona para entrar. ICX bajando hacia la zona de los 3.151 después de 2 días de rebote. IOTA también más o menos bien después de haber consolidado por encima de los 2.000, ese rebote que ha tenido ayer fuerte, hoy
más o menos se estabiliza en esa zona de 2400. Cualquier oportunidad otra vez cercana a los 2000 sería otra vez oportunidad de compra. Acaba rebotando fuerte también, acercándose a los 8033. Ya decíamos que en cualquier momento iba a rebotar hacia esos niveles y luego superarlo le daría posibilidades de ir hacia la zona de 10.324. Ahora mismo tiene una línea de tendencia bajista muy acelerada que tiene que superar, evidentemente, está todavía un poco lejos, pero es tan escarpada que en cualquier momento la va a superar. Si no es inmediatamente, dentro de 4 días o así, la supera, porque esto solo es pasar un poco de tiempo, juntarse el precio con la línea y en cualquier momento saltar y romper hacia arriba. Kyber Network, otra que rebota también en un soporte muy claro, que son los 3.218. Creo que a la mañana lo teníamos todavía en esa zona, no recuerdo muy bien, pero sí, comportamiento bastante bueno. Link, otra de las que peor se está comportando, ya decíamos de las, pues eso, compararíamos con Ethereum el comportamiento tan malo de Link y vuelve a frenarse frente a la línea de tendencia, vuelve a caer y no termina de levantar cabeza. Si en algún momento, por lo que sea, supera esta línea bajista, que coincide casi casi con la otra, pues entonces puede que tengamos un repunte importante hacia la zona de 65.000. Pero hasta que eso no se produzca, pues estaremos ahí en esa situación un poco complicada. Litecoin también recuperando, estaba hundidísima. ¿Sabéis dónde está el Titanic? Pues Litecoin estaba como 200 metros por debajo todavía. Pues eso, un 5% de recuperación desde los mínimos históricos. Ahí va a estar superando ese porcentaje de rentabilidad en algún momento del día. Y la primera resistencia ya sabéis todos dónde la tiene. Un segundo que no sé dónde tengo el gráfico con la resistencia marcada. Creo que es este. A ver, un segundo. Está. 0,04068. Ese es el primer nivel, que es casi donde ha estado el máximo del día. Bien, Maná un 9% de subida, recuperando los 508 que decíamos antes que podría recuperar a la mañana. Estaba por debajo de ese nivel, ha dado una buena oportunidad. Matic sigue subiendo también espectacularmente, es de las monedas que mejor está. Hay mucho FOMO ahora mismo en esta moneda porque es una de las monedas que en teoría tiene resuelta la escalabilidad. Lo que pasa que es una aplicación, creo, porque os estoy hablando de cosas técnicas que he leído y creo recordar, pero no me hagáis mucho caso, igual estoy equivocado, pero creo que es una solución de capa 2 y que tiene ya resuelto el problema de escalabilidad. Creo que tiene posibilidad de hacer, no sé si, estoy hablando de memoria, no sé si leí que puede hacer 57.000 operaciones por segundo, transacciones por segundo, lo cual está muy lejos de cualquier otra red, ¿no? Ahora mismo, pues, las transacciones de redes normales de blockchain están muy, muy por debajo de ese nivel, pero lejísimos, vamos. O sea, igual estamos hablando de transacciones de ciento y pico por segundo o como mucho en algunas, ¿eh? O sea, estamos hablando de que esta, si realmente funciona como dicen y se puede aplicar, pues es bastante interesante y por eso la gente está con FOMO ahora mismo. Esto ya se sabía, evidentemente. Cuando estábamos aquí abajo también se sabía, ¿eh? Hubo un artículo ahí que hacía una comparativa de todas las posibles competencias de Ethereum y salía Matic y ponía lo de la escalabilidad, que es capaz de escalar, etcétera, que es una solución de doble capa y todo eso. Creo que ahí es donde lo leí y ya se sabía. Lo que pasa es que la gente cuando el precio baja, da igual. No, no les importa nada, ni los fundamentales, ni nada. La gente vende porque baja, no se preocupan por pensar si están vendiendo algo que vale nada. Pero lo mismo ocurría, lo mismo que se sabe ahora y que se está hablando ahora y que está haciendo subir los precios, es lo que se sabía hace meses y que no hacía que el precio reaccionase, ¿eh? O sea que no. Para que veáis cómo es el mercado. El mercado al final son sentimientos y en algunos momentos, con todos los datos en la mano, los precios no suben. Y luego resulta que cuando se pone un poco de moda y todo el mundo está viendo que suben los precios, empiezan a hablar. Es que mira, es escalable, hace no sé cuántas transacciones por segundo. Ya, pues sí, eso ya lo sabíamos hace 3 meses, hace 4, hace 5. Se sabía. De repente ahora les ha dado por comprar y ya está. Así es como funciona el mercado. Maker,
43% de descenso, también comportamiento bastante malo desde que marcó ese máximo. No rebota, incluso hemos visto a Compound rebotando y Maker no. Eso habla mal de Maker comparado con Compound, que es la competencia, ¿no? Nano corrigiendo un 5%. No ha llegado a tocar la línea de resistencia, que es esa línea azul, y desde ahí ha retrocedido. Bueno, estamos viendo como MicroStrategy, que ayer subía mucho, hoy baja un 10%, porque Bitcoin, pues eso, anda en los 48.000, no termina de reaccionar, y hasta que Bitcoin no se ponga claramente por encima de los 50.000, pues no volverá MicroStrategy a coger niveles de 900 o una cosa así, que serán los primeros niveles de resistencia importante, ¿no? Es una buena apuesta, yo creo, MicroStrategy para los que no quieran andarse enredando con claves privadas y con esas cosas. Es una buena apuesta. Además, no tienes ningún problema para la declaración de la renta porque evidentemente la información ya llega directamente de los bancos o del broker en el que la compres, llega directamente a la hacienda y tú solamente tienes que, si vendes en algún momento, declarar las ganancias y ya está. No hay ningún problema de ningún tipo. Para que no se quiera complicar la vida, pues ahí tiene. MicroStrategy es casi como invertir en Bitcoin. Es un poco más volátil porque, fijaros, baja un 10%, el Bitcoin no baja tanto, evidentemente, pero cuando sube también sube más. Ayer subió un 20 y pico por ciento, creo, en algún momento de la sesión. Y eso, lo que os digo, es la manera más sencilla de exponerse al Bitcoin, comprar MicroStrategy. Bien, Nier, que la estábamos avisando desde hace 2 días, decíamos, está en zona de acumulación, hay que comprar en esa zona, pues fijaros la subida que tiene, un 25%. El objetivo más o menos estaba aquí, el objetivo a corto plazo, 867 más o menos, ha superado ese objetivo con creces. El siguiente objetivo, que podría alcanzar o no, pero el trade ya está hecho, o sea, 25% ya es de sobra, podría llegar hacia la zona de los 1016. Neo la tenemos ahí todavía consolidando por encima de ese doble suelo. Para mí que Neo se va a comportar bien. Esa consolidación temporalmente cuadra mucho con lo grande que es la figura esa de doble suelo. Evidentemente, si haces una figura de doble suelo tan grande que ha durado meses, cuando consolidas no puedes bajar ahí rápidamente y volver a subir. Tienes que consolidar también durante un tiempo, que pueden ser también un mes, mes y medio, tranquilamente, o lo que está consolidando ahora y un poquito más podría ser perfectamente esa consolidación del doble suelo. Así que en principio la figura parece que tiene bastante validez. Bueno, aquí tenemos Ocean, que no es capaz de recuperar todavía los 1940, aún así la veo que no se ha alejado de esa zona, se ha alejado muy poquito de esa zona y creo que es una zona donde se puede empezar a acumular. Aunque esté por debajo del soporte, da igual, porque no ha caído mucho. Si hubiese sido una ruptura del soporte muy grave, esto estaría cayendo más rápido hacia la zona de los 1600. Como parece que no es tan grave, da la impresión de que aquí se puede acumular porque en cualquier momento va a haber un repunte hacia la zona de los 2260. Omísego empieza a reaccionar. Todavía no es con claridad, no rompe esa línea con claridad, está amenazando con hacerlo. Vamos a ver cómo cierra la vela, todavía ya sabemos que quedan un par de horas para cerrar la vela del día. Algunas personas, por cierto, preguntan, ¿pero cómo va a cerrar si no, el mercado no cierra? A ver, pero las velas tienen una duración. Una vela de día dura 24 horas y cuando pasan esas 24 horas esa vela se cierra. Hay un precio de apertura de la vela, un precio de cierre de la vela. Aunque el mercado en realidad no se para, pero el último cambio que se hace en esa hora en concreto, donde se cierra la vela, justo el último minuto, el último segundo, ese es el cierre de la vela y la apertura es cuando inicia la vela nueva. Entonces siempre hay un cierre de vela. Ese cierre de vela se produce a la 1 en estos gráficos de TradingView, a la 1 de la mañana. O sea, dentro de 2 horas. Por lo tanto, cuando cierre la vela, depende de cómo esté, si estamos rompiendo esa línea de tendencia bajista, que puede ser, porque a veces los movimientos siempre los dejan para última hora, pues podría dar lugar a subidas importantes los próximos días, sobre todo si supera los 1035. Si no lo supera, pues no. Sería un amago de subida y todavía consolidaríamos un poco más por aquí, pero en el momento que supere los 1035 la cosa iría bien.
Ontology anda un poco floja últimamente. Había estado amenazando con romper los 269, se quedó a las puertas y ahora está en el soporte de los 193. En teoría también es una zona para acumular porque ya hizo un suelo, también muy parecido al otro, un doble suelo, o también podría ser tazón con asa. En este caso me inclino más por decir que es doble suelo, pero que al final, pero si da igual lo que sea, si lo importante es que supere esta línea horizontal que tenemos aquí, que es la resistencia, que es la zona de ruptura, sea la figura que sea. Tampoco hace falta identificarla exactamente qué es. Está claro que era una zona de suelo que hace un suelo más alto que el anterior, lo cual es muy positivo, y que rompe, marcando un nuevo máximo creciente y que nos hace cambiar la tendencia. Ahora estamos de vuelta a esa zona que es soporte y en teoría ahí debería ser una zona de acumulación para volver a subir. Bien, seguimos. QLC se mantiene bastante fuerte también. Me da la impresión de que va a salir al alza con mucha fuerza en cualquier momento y no se va a conformar con el 173. Lo digo porque ya muchos días en esa zona, muchos días consolidando. Si fuese una subida de estas típicas que suben porque ha estado muy alcista y de repente pues duran ahí 2 días y luego bajan otra vez, ya hubiera bajado hace tiempo. Está en esa zona porque hay algo más. La gente está comprando y está aguantándola en ese precio. O sea que seguramente se está viendo más posibilidades de subida en esta moneda. Qtum rebotando tibiamente. También podía subir hacia la zona de 1229 si el mercado se pone un poco bien estos días. Pero le está costando también salir de ahí. RIF por momentos ha estado bastante bien hoy. Ahora mismo está en 67. Ha llegado a estar en 75. Si hubiera cerrado en esa zona ya posiblemente sería un buen cierre como para ir hacia arriba, hacia la zona de los 90. 90, 92, 93. Pero otra vez se vuelve a meter ahí abajo en este último momento. Es verdad que, claro, está flojeando bastante ahora el Bitcoin y entonces les está costando a las altcoins también tener un cierre un poco decente, ¿no? Pero bueno, la vela de hoy ha sido interesante. Es una declaración de intenciones y si el Bitcoin vuelve a ir otra vez hacia esa zona de 51.000, posiblemente RIP sea una de las que vaya para arriba también. Ren también sigue en ese descenso que todavía le puede llevar hacia la zona de los 2000 o por encima de los 1900, lo que sería una zona buena de compra, pero todavía no da ninguna pista. RLC repite prácticamente, en cualquier momento yo creo que va a rebotar con fuerza a intentar situarse de nuevo por encima de los 3354. Rose flojea un poquito ahora al cierre, durante todo el día ha estado intentando otra vez estar por encima de los 206, no lo ha conseguido de momento, y si cierra ahí pues le va a costar un poco recuperar, ¿no? RSR también en zona de soporte, ha intentado, ha hecho un amago de subir pero no ha podido, en el momento que suba yo creo que va a ir cerca de los 121. Rune bajando, el comportamiento ha sido un poco distinto a otras altcoins. Tuvo un rebote muy fuerte antes de ayer que no correspondía con lo que estaba pasando en el mercado y ahora está pagando un poquito ese exceso que cometió, ¿no? Sol 13% de caída, que también lleva una subida tan tremenda que es normal. Fijaros que la vela prácticamente no es nada esa caída comparado con lo que ha subido en los últimos 4 días o en los últimos 8 días. No es nada, pero porque ha pasado de 14.000 a 35.000. Es que, eh, es que ha sido multiplicar por más de 2. Entonces, que caiga un 13% cuando te has multiplicado por más de 2 en tan pocos días, no es nada, es normal, ¿no? Bien, Stratis también decíamos a la mañana que rebotando en ese soporte de los 2421. STX consolida por encima de los 1700, muy por encima de los 1700. Vamos a ver si hay algún retroceso que dé oportunidad de volver a entrar. Quizás no lo haga porque tanto tiempo sin superar esos niveles, pues es posible que no dejen oportunidad de que la gente entre de nuevo en esa zona. A ver qué más hay por aquí. Teta bajando un 5,8%, que vuelve otra vez a zona
de peligro porque en cuanto pierda estos niveles de aquí, de los 5.768, pues podría caer bastante, pero está aguantando todas las veces que ha tocado ese nivel, ha aguantado hasta ahora. En el momento que lo pierda puede ser lo mismo que ha pasado con STX, pero al revés, que empiece a salir gente de ahí rápidamente, ¿no? Tomo Chain bajando al soporte de los 4.000, posible repunte desde ahí a los 4.600 de nuevo. Tron está en 97, zona de suelo, que desde ahí podía rebotar hacia la zona de 109 tranquilamente. Y eso que no nos gusta mucho Tron, pero bueno. Un FI 2% abajo, se acerca a los 57.983. La subida de ayer fue bestial. Y bueno, no sé, es una moneda que me tiene un poco desconcertado también porque la corrección no fue muy fuerte. Pensaba yo que iba a caer un poco más. Y me tiene desconcertado más que nada porque aquí sí que la caída fue muy, muy dura, más de lo que yo me esperaba. Y luego el rebote, sin embargo, fue muy fácil, ¿no? Hacia la zona de máximos otra vez. Lo cual me desconcierta un poco porque no sé por qué cayó tanto en esta zona. Pero bueno, aquí luego no ha caído, también un poco complicado. Bueno, Uniswap aguantando más o menos el mismo nivel de todos estos últimos días, en esa zona de 50.400, 50.600. No tiene mucho interés ahora mismo. VIP, decíamos a la mañana que parece que empieza a reactivarse también otra vez. Ojo, porque esa sí que puede tener una subida fuerte en cualquier momento. Wabi ya está teniendo una subida fuerte hoy. Rebotó antes de ayer justo en el soporte de 1300, perdón, de 319. Y en esos 319 pues ha llegado hoy hasta 420 y pico, ¿no? Más de 420. One Chain bastante estable, en medio del soporte y de la resistencia, entre los 1328 y 1992. Ya veremos a ver por dónde se decanta. Waves corrige de lo que iba ganando a la mañana. A la mañana creo recordar que íbamos subiendo un 13%, una cosa así, cuando hacíamos el vídeo. Superaba la resistencia de los 2176 y sin embargo pues se va para atrás. Me sigue sin convencer, hace movimientos de este estilo que no van a ningún lado. Amagos de subir, luego se cae. Pues igual que la anterior vez, ¿no? Que superó así los 2176, cayó a apoyarse, volvió a arrancar y un arranque falso porque al día siguiente otra vez perdió todo y otra vez perdió el soporte incluso. O sea que no se está comportando muy bien últimamente. Walton Chain, bueno, está en una zona también, yo creo que de soporte, que en cualquier momento le puede dar lugar a rebotes hacia la zona de 220. Seguimos, tenemos a Stellar, pues también queriendo aguantar esa zona, pero con poca convicción de momento. Monero subidas pequeñas del 1%. La pinta técnica no es muy buena todavía en Monero. Hasta que no supere los máximos anteriores, esta zona de 5.229, técnicamente no se le puede decir que esté alcista. Ripple cayendo también. En Satoshis no mucho de momento, contra el Bitcoin está ahí en 938, prácticamente en los mínimos. No se habla nada, o por lo menos yo no he oído nada todavía del juicio, que es lo que habrá pasado. Tezos también por debajo de los 728. Bueno, es un nivel que debería intentar aguantar en el cierre, porque si no la pinta pues empeora bastante. ZK más o menos aguanta en positivo a duras penas, pero tampoco tiene de momento una pinta demasiado buena, demasiado optimista. Circa también aguanta y yo creo que tiene posibilidades de ir hacia la zona de 260, aunque ahora flojea un poquito comparado con cómo estaba la mañana. Y ZRX, bueno, mejora un poco lo de la mañana. Cualquier precio que se acerque a la zona de 2.800, 2.700 no sería malo para tomar posiciones. Da la impresión de que en el medio plazo podría comportarse bien. Bien, vamos con el Bitcoin que mientras hemos estado haciendo el vídeo pues ha ido un poco para atrás. Está ahora 48.100, ha llegado a estar muy cerca de 47.000. Ahí lo tenemos. Ha perdido momentáneamente ese soporte de los 48.764. Ya decíamos que podía ocurrir algo similar. Muy importante
lo que hagan estas dos próximas velas. Si esta vela recupera hacia la zona de los 48.700 y cierra más o menos ahí, es muy probable que la siguiente vuelva a ir a intentar cerrar de nuevo en los 49.670 como hizo ayer. Pero no tengo tan claro esto como lo tenía ayer, ¿eh? Ayer aquí sí veíamos la vuelta, aquí no lo veo tan claro, no tiene por qué hacer la vuelta ahora mismo, podría tirarse en esta zona todavía más tiempo, porque tampoco hay ningún problema en que, como hemos dicho antes, que caiga a la zona de los 47.400 decíamos, creo recordar. Bueno, de hecho es que casi ha estado ahí. Sí, de hecho ha estado en 47.471. Es el nivel que decíamos al principio del vídeo donde podía caer si perdía estos niveles, ¿no? Pues ahí ha tocado y parece que rebota un poquito, pero que no pasa nada porque esté varias horas por aquí debajo, consolidando un poco, porque luego cuando recupere los 48.764 saldrá con más fuerza al alza, ¿no? Seguimos teniendo además líneas de tendencia bajista que superar. Esta ya no, esta ya la podemos quitar. Pero ahora mismo tendríamos una nueva, que sería esta, la que pasa por ese nuevo punto máximo relativo que tenemos aquí. ¿Vale? Ese sería el siguiente nivel también importante a vigilar, porque en el momento que supere esa línea que tiene ahí, que es la nueva línea de tendencia, es cuando arrancaremos ya para los máximos. Y más o menos ya veis que coincide con ruptura de esa línea y ruptura de los 50.888. Es que la siguiente vez que rompamos ese nivel ya va a ser la definitiva para mí. Para mí va a ser la definitiva. Romperá, quizás consolida por encima, pero ya no creo que nos volvamos a meter por debajo e iremos otra vez hacia arriba a hacer esa onda B, que no sabemos dónde nos llevará exactamente, pero que cerca de los máximos. Así que bueno, más o menos ese es el escenario que tenemos. Espero que os haya gustado el análisis. Al que le haya gustado que dé un like, compartid en redes sociales para que el canal pueda seguir creciendo. Si no estáis suscritos, suscribiros y dadle a la campanita con todo para que os avise cada vez que hay un vídeo nuevo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta mañana.